Quiero llevarlos a ustedes a ver una atalaya del año de 1995. Acá tenemos el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower. Vamos al año de 1995, del 1 de febrero, en la página 12, párrafo 15. Vamos a buscarlo acá, la página 12. Y vayámonos al 15. Aquí tenemos esta parte que quiero compartir con ustedes, porque quiero reflexionar un punto. Dice, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a subrayar esta parte que está acá. Esta nada más. Vamos a ver esta partecita de acá. Lo vamos a poner acá sombreado en amarillo. Y se lee como sigue, queridos amigos. Porque quiero reflexionar en este párrafo en particular, que es el párrafo 15 de la página 13 de la atalaya del 1 de febrero de 1995, que se lee como sigue. Durante los años siguientes, Jehová ayudó a sus siervos a comprender estos asuntos progresivamente. Por ejemplo, en 1927 se les ayudó a entender que el esclavo fiel y discreto es el colectivo de cristianos ungidos, o sea, todos los ungidos en forma colectiva por espíritu que están en la tierra, Y esa era la idea que Dios les dio a entender a los estudiantes de la Biblia en 1927, que el esclavo fiel y discreto es el colectivo de cristianos ungidos por espíritu que están en la tierra. Es decir, todo el resto ungido que aún no han muerto, que están en la tierra. Es lo que se entiende acá. Son todos los cristianos ungidos por el espíritu que están en la tierra. Es decir, el resto ungido conforma el esclavo fiel y discreto que están en la tierra. Muy bien. Recordemos que dice muy claramente que fue Jehová Dios que ayudó a entender esto a los estudiantes de la Biblia en 1927, que fue Jehová Dios. Así lo dice la Watchtower, no yo. Ahora veamos esta otra atalaya. Sí, esta otra atalaya es posterior, 12 años después de la que hemos leído, que es de 1995. Esta es la de 2007 que quiero considerar con ustedes. Vayamos a buscar la atalaya del año de 2007, no hace mucho de esto, hace 7 años atrás nomás. 7 años atrás nada más de esto. En 2007, que está en el 1 de abril, vayamos al 1 de abril. Aquí está 1 de abril, 1.4. Vamos a la página 28. Que está acá, y vayamos al párrafo 11, que quiero leerles lo que dice acá el párrafo 11, con respecto a quién es el esclavo fiel y discreto. Aquí lo vamos a sombrear. Esta parte quiero leer. Vamos a leer el párrafo 11. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto en la actualidad, en el 2007? Dice, en la actualidad, Jesús nos dirige a través del esclavo fiel y discreto. Ahora veamos si es el colectivo de cristianos ungidos aún vivos en la tierra, que están en la tierra. Nos dice que Jesús nos dirige a través del esclavo fiel y discreto, que está representado por su cuerpo gobernante y los ancianos de la congregación. Es decir, el esclavo fiel y discreto está representado ahora por su cuerpo gobernante y los ancianos de la congregación. La reflexión sería, entonces, ¿por qué Jehová Dios no le dio la aclaración más exacta al juez Rutherford en 1917, diciéndole que en el futuro ese colectivo del resto ungido en la tierra iba a estar representado por un cuerpo gobernante y los ancianos de la congregación? Ese es el punto que yo cuestiono acá. ¿Por qué Dios no aclaró bien este asunto? Puesto que el concepto del cuerpo gobernante solo existió
a partir de los años 70. Antes no enseñaba la Watchtower esto del cuerpo gobernante. No existía el término cuerpo gobernante. Entonces, Dios debió decirle pues al juez Radar, porque en el futuro ese colectivo del resto ungido, que es el esclavo fiel discreto, más adelante iba a estar representado por su cuerpo gobernante y los ancianos de la congregación. Pero eso no le hizo ver Jehová Dios al juez Rutherford. Como hemos visto, dice que le hizo entender que el esclavo fiel discreto lo formaba el colectivo, el conjunto de el resto ungido en la tierra. Nunca dijo que iba a estar representado por un cuerpo gobernante. Ahora viene el cuestionamiento: ¿por qué la Watchtower en esta atalaya del año 2007, es decir, 12 años después de la que hemos leído anteriormente, nos dice que iba a estar representado por su cuerpo gobernante? Ocurre lo siguiente, queridos amigos. Durante esos 12 años en que la Watchtower dijo que Jehová había dado a conocer este asunto al juez Radar 27, la gente se preguntaba, pues, es decir, los detractores de la Watchtower se preguntaban cómo podrían estar en Betel en el 2007 los 9.000 ungidos, 9.000 del resto ungido que estaban en la tierra, metidos en Betel, todos ellos dando el alimento espiritual, cuando en la práctica se veía que solamente era un grupo pequeñísimo de ungidos que estaban imprimiendo las atalayas y los libros. Entonces la gente se preguntaba si el esclavo era el encargado del alimento espiritual, porque solamente había un pequeño grupo que lo estaba haciendo en Betel, inclusive que ese pequeñísimo grupo, que no era más que quizás el 2% del total del colectivo de ungidos que vivían en el 2007, como digo, llegarían a 9.000 personas, porque solamente un pequeño grupo daba alimento espiritual y que la gran mayoría de ese el resto ungido tenía que alimentarse ellos mismos como ungidos de ese pequeño grupo de ungidos que estaban en Betel dando el alimento espiritual todos los meses a los domésticos. Es decir, ¿por qué la gran mayoría de los representados por el cuerpo gobernante tenían que alimentarse de hermanos de su propia condición, de su propia clase, que tienen esperanza celestial, si ambos son el esclavo? Entonces la muestra no sabía cómo responder a eso, cuando el esclavo era aquel que da alimento espiritual a los domésticos en su conjunto, colectivamente. Entonces se preguntaba a la gente: díganos, señores de la Watchtower, ¿por qué la grande mayoría de ese el resto ungido en la tierra que está siendo representado por el cuerpo gobernante tienen que alimentarse de toda esta grande masa de ungidos del cuerpo gobernante que también son ungidos? ¿Por qué? Le preguntaban, si se supone que el esclavo es el que da alimento en su conjunto para alimentar a los domésticos, y no que el cuerpo gobernante, que representa a la gran masa del resto ungido en la tierra, tenía que también que alimentarse de lo que publicaba en las atalayas y en los libros el cuerpo gobernante. Ahí venía el gran entrampamiento que la Watchtower no podía contestar. Si en el 2007 el resto ungido que estaba en la tierra llegaba a 9.000 personas más o menos, entonces esos 9.000 que eran el esclavo fiel discreto, que estaba representado por 12 personas, esas 12 personas eran los que estaban encargados de la sociedad Watchtower y de las publicaciones con alimento espiritual, que servían para alimentar a los domésticos y a la vez a aquellos a quienes ellos representaban
de su propia clase con esperanza celestial. Entonces quiere decir que los ungidos que estaban en la tierra, en todo el globo terráqueo, tenían que ir al salón de reino también los ungidos, sentarse en el salón el día domingo y alimentarse estudiando la atalaya y los libros de la sociedad como si fueran domésticos, al igual que la grande muchedumbre, leyendo y estudiando los libros de sus compañeros que los representaban a ellos, que eran también ungidos, y estos ungidos tenían que alimentarse y comportarse como domésticos, cuando en realidad eran el esclavo también. ¿Por qué tenían que alimentarse el cuerpo gobernante de miembros de su propia clase, cuando ambos estaban en la obligación de alimentar a los domésticos de la grande muchedumbre? Entonces, la Huasta no sabía cómo responder a eso, que los de la gran masa de ungidos que ellos representaban tenían que alimentarse del cuerpo gobernante que también era ungido. Ahí estuvo el problema, que la Huasta no sabía cómo responder al público, a los miembros y a la gente que tenía cerebro para pensar. Y para Huasta esto fue pues un nudo en la garganta, el haber publicado esto en el 2007, que es totalmente diferente a que hemos leído la anterior de 1995, en la cual nos dice pues que en 1927 fue Jehová Dios que le hizo entender al juez Salvador que el esclavo filigeto solamente lo formaban el colectivo del resto ungido en la tierra, todos ellos en forma conjunta, colectivamente. Entonces la sociedad Watchtower se vio la necesidad de también eliminar esto, que ya a su vez era una apostasía a lo que Dios le había hecho entender al juez Radford, de que el esclavo filicreto era el colectivo de cristianos ungidos en la tierra y no que iban a estar representados por un cuerpo gobernante y los ancianos de la congregación. Entonces esta atalaya en sí ya era una apostasía, puesto que contradecía lo que Dios le hizo entender al juez Radford en 1927, según hemos leído anteriormente. El otro punto que la gente le preguntó a la Watchtower a raíz de esta publicación es: ¿por qué los ancianos tienen que representar al resto ungido o al total del esclavo discreto junto con el cuerpo gobernante, si los ancianos, la gran mayoría, son de la grande muchedumbre? ¿Cómo miembros de una clase, entre comillas, inferior, con esperanza terrenal, podrían estar por encima de ¿cómo se llama?, de los ungidos, y que los ungidos tenían que alimentarse de los ancianos que eran de la grande muchedumbre, puesto que tanto el cuerpo gobernante como los ancianos representaban al esclavo discreto en su conjunto, y eran ellos dos, o sea, el cuerpo gobernante y los ancianos que representaban al total del esclavo discreto, eran los que alimentaban tanto a los domésticos de su propia clase, en caso de los ancianos, pero también estaban alimentando a los ungidos. Porque se dice acá, pues, que el cuerpo gobernante representaba, junto con los ancianos, al todo el esclavo discreto, ellos dos. Pero la Watchtower se olvidó que los ancianos no son ungidos, y aparentemente entonces la grande mayoría de los representados están siendo alimentados por el cuerpo gobernante, que era de su propia clase de ungida, y a la vez también alimentados por los ancianos, que eran de la grande muchedumbre. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede ser posible que los ancianos, que son de esperanza terrenal, de una clase entre comillas inferior, que no van a tener el privilegio de estar con Cristo, pueden estar alimentando y pastoreando al representado, es decir, a la gran mayoría del esclavo discreto que no componían el cuerpo gobernante, y que están alimentándose a la vez del cuerpo gobernante y de los ancianos? Ahí está el problema. La Watchtower se quedó entrampada, pues. ¿Cómo es verdad, pues, que los ancianos pudieran estar encargados como el esclavo, como representantes del esclavo discreto, si ellos son gente que tiene esperanza terrenal, y son justamente los ancianos que tienen esperanza terrenal, que deberían ser alimentados por el esclavo que tiene esperanza celestial? Y ese fue otro grave problema, que la Watchtower se vio entrampada por haber publicado esta apostasía acá. Imagínense, como si aquí lo que está pasando es que el esclavo discreto, que tiene esperanza celestial, le ha encargado eso al cuerpo gobernante y a los ancianos. Pero si los ancianos tienen un nivel inferior, son de la grande muchedumbre, que son los domésticos, que justamente deberían ser alimentados por el cuerpo gobernante en sí, que representa el esclavo, y no puede estar al mismo nivel.
que los ancianos que tienen promesa terrenal estén representados a todo el esclavo fiel discreto, junto con los cuerpos gobernantes, para alimentar a domésticos y también a los propios ungidos que no están dentro del cuerpo gobernante. Y ese es el punto. Y luego se da cuenta que esto hasta acá no sé cómo responder a estas interrogantes que yo les acabo de plantear a ustedes. Y no les queda otra cosa, pues, que dar nuevos ajustes de comprensión, aportándose mucho más de lo que Jehová le hizo entender al juez Rutherford en 1927. Y hace un tercer cambio en la siguiente atalaya que voy a mostrar a continuación, apostatando, alejándose más, contraviniendo lo que Dios le hizo entender al juez Rutherford, según la misma Watchtower nos explicó en esa atalaya en 1995, que fue Jehová Dios que le hizo entender eso al juez Rutherford. Y la Watchtower publica otra nueva comprensión del esclavo fiel discreto en el 2013, en la atalaya de julio de 2013. Ya le habían dado antes ese cambio en el Teatro Stanley, el 6 de octubre del año anterior, del 2012, le habían explicado, que finalmente acabó en una atalaya, que es la que muestro a continuación, donde la Watchtower hace otra nueva explicación de quién ahora es el esclavo fiel discreto, alejándose mucho más de lo que Jehová le hizo entender al juez Rutherford, apostatando y yéndose por un sendero totalmente diferente de lo que Jehová dio como alimento a su debido tiempo al juez Rutherford, para que se hiciera de conocimiento de todos los estudiantes de la Biblia en 1927. Veamos pues esta atalaya siguiente. ¿Qué nos dijo la Watchtower 5 años después de la 2007 que hemos leído? ¿De quién es el esclavo fiel discreto? Vayamos a la página 22, donde nos dice quién es el esclavo fiel discreto. Vamos a ir avanzando y nos vamos a la página 22. Vamos a ver cómo va mutando pues las doctrinas de la Watchtower con el tiempo, pues así es. Son verdades que tienen validez por cierto tiempo y cierta época. Aquí ya tenemos la página que quiero considerar con todos ustedes. ¿Quién es el esclavo fiel discreto? Vamos a ver quién es el esclavo fiel discreto. Y nos vamos a la página 22 para ir al grano. Aquí vemos el título, ¿quién es el esclavo fiel discreto? Vamos a leer quién es el esclavo fiel discreto. Dice, el esclavo fiel debe estar compuesto por cristianos ungidos que vivan en la tierra. Bueno, fíjense ustedes, está diciendo que el esclavo fiel discreto está formado por cristianos. No dice que es el colectivo, como se decía en 1927, tal como Jehová le hizo comprender al juez Rutherford, que era todos los ungidos que vivían en la tierra en forma colectiva, todos. No, acá ya no dice, no usa la palabra colectivo, pero dice que son cristianos ungidos, nada más, que están en la tierra. Por eso dice, el esclavo fiel debe estar compuesto por cristianos ungidos. No dice que todos, en forma colectiva, fíjense ese detalle, por cristianos, eso significa que algunos nada más, ¿no? Por cristianos ungidos que vivan en la tierra. Ya. A ellos se les llama un sacerdocio real, y se les ha encomendado que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. ¡Ay, qué lindo! Ya. Por esta razón, resulta apropiado que miembros de ese sacerdocio real participen directamente en enseñar la verdad. ¡La verdad! ¿Qué verdad? Vamos a ver qué verdades. La verdad a sus hermanos en la fe. La verdad de Russell, de Rutherford, de Norr, de Milton Gesell, hay que especificar acá qué verdades, porque cada uno de esos señores en su presencia tuvo sus propias verdades que fueron descartadas con el tiempo. Sigamos en el párrafo 9. Dice, componen el esclavo fiel discreto todos los ungidos que viven en la tierra. O sea, en forma colectiva, todos los ungidos que viven en la tierra. No, dice acá, no. La realidad de las cosas es que no todos los ungidos, o sea, no todo el colectivo de ungidos que viven en la tierra participan en proveer alimento espiritual a sus compañeros de creencia de todo el mundo. Y pues dice, pues esto, acá al final termina diciendo, en el 10 termina diciendo, entonces, ¿quién entonces es el esclavo fiel discreto? Si no es todo el resto ungido en forma colectiva en la tierra, ¿quién es entonces? Entonces dice acá la Watchtower ahora, según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por un pequeñito grupo de hermanos ungidos que participan directamente en preparar y proveer el alimento espiritual durante la presencia de Cristo.
A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy, ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Es decir, ahora nos dicen que el esclavo fiel y secreto solo lo forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová y ya no todo el resto ungido en la tierra en forma colectiva, como Jehová le hizo entender al juez Radford en 1927, diciéndole que el esclavo fiel y secreto lo formaba el colectivo del resto ungidos en la tierra, eran todos ellos. Entonces, este esclavo del 2012, que publicó esto en el 2013, porque este cambio fue dado en Teatro Stanley en el 2012, en el 6 de octubre, que terminó con esta publicación de esta atalaya de julio del 2013, explicando lo que ya se había dicho en el Teatro Stanley en el 2012, que el cuerpo gobernante eran los únicos que formaban el esclavo fiel y secreto. Resulta curioso, pues, queridos amigos testigos de Jehová, que la Watchtower nos diga a nosotros en 1995, en esta atalaya que hemos leído, diciéndonos que fue el mismo Jehová Dios que en 1927 le dio la comprensión correcta al juez Radford de la definición de quién es el esclavo fiel y secreto de Mateo 24:45, diciendo que fue Jehová mismo que le dio esa comprensión al juez Radford para que el juez Radford lo anunciara en esa asamblea de 1927, comunicando a los miembros estudiantes de la Biblia que el esclavo fiel y secreto lo forma el colectivo del resto ungidos en la tierra. Todos ellos de forma unida colectivamente. Y así debería enseñarse siempre sin variarse, puesto que Dios, cuando da un veredicto, una enseñanza, una explicación supuestamente a su esclavo, no puede variar con el tiempo jamás, porque Dios es la verdad. Salmo 31:5. Dios no puede dar alimentos que después se contradigan, o alimentos incompletos, como si Dios necesitara de otro Dios más grande que le dé a él una luz más brillante con el tiempo. Es absurdo, estúpido pensar que Dios, que es el creador de todo, el omnipotente que sabe todo, no pudiera decir algo tan sencillo al juez Radford, que el esclavo fiel y secreto lo componía todo el resto ungido colectivo en la tierra, que iba a estar representado por el cuerpo gobernante y los ancianos. Lo pudo haber dicho, si es que es verdad que se lo dijo al juez Radford, le hizo ver eso Dios a él. Nada le hubiera costado a Jehová decirle: oye, Joseph, el esclavo fiel y secreto lo forman todos los ungidos colectivamente en la tierra, pero que será representado, para hacerla más simple, para que no sea mucha gente que esté dando alimento espiritual a los domésticos, va a estar representado en el futuro por un cuerpo gobernante que se va a formar en la Watchtower en el futuro, y que se va a hacer el esclavo fiel y discreto, junto con los ancianos de la grande muchedumbre, que el esclavo fiel y discreto estaba representado por un cuerpo gobernante y los ancianos de las congregaciones, que son de inferior nivel con pereza terrenal, que supone que ellos tenían que alimentarse de los ungidos como domésticos que son, porque son de la clase de la grande muchedumbre. ¿Cómo le iba a delegar un ungido a los ancianos, porque representar a ellos, si ellos tenían que alimentarse justamente de ellos? No al revés. Dios mío, qué horror. Entonces, la Watchtower se metió en un problema más grande cuando trató de dar una explicación de por qué solamente unos pocos estaban en Brooklyn dando el alimento espiritual y no todos los ungidos en la tierra de forma colectiva, que eran un montón, pues era obvio que era imposible. Y inventó esta figura de decir que estaban representados por un cuerpo gobernante en la tierra, que son 12 sujetos que se hacían en esa época, como el cuerpo gobernante, que ellos representaban. Inventaron esa figura que no está en la Biblia. No hay ningún texto bíblico que diga que el esclavo fiel debe estar representado por un grupo de cristianos ungidos, que se llama el cuerpo gobernante. No hay ningún texto bíblico, pues es antibíblico, es algo inventado para salir del apuro. Como dije, no sabían cómo explicar que no todos estuvieran participando en un evento espiritual. Allí en Brooklyn, los 9,000 ungidos que estaban vivos en la tierra, en 1927, ¿cómo puedo explicar eso? Bueno, que todos tenían que la labor de dar el evento espiritual a los domésticos.
Entonces inventaron esa figura del cuerpo gobernante que los representaba para resumir, para poder darle explicación. Ellos lo representaban. Pero eso no está en la Biblia, no hay ninguna parte en la Biblia que se diga que iba a estar representado por un pequeño grupo para simplificar las cosas, ¿no? Y menos que Jehová le hiciera esa aclaración al juez Rafo, se hubiera dicho, ¿no? Oye, el esclavo fiel está formado por el colectivo del resto ungido en la tierra, pero va a estar representado por un grupo pequeño de la misma clase que se llama el cuerpo gobernante para simplificar las cosas. Y a la vez agregamos también a los ancianos de las congregaciones. Pues si los ancianos de las congregaciones son domésticos, de grandes muchedumbres, que tienen que alimentarse justamente de los ungidos, y no ellos que se conviertan en esclavos fieles discretos y representantes de ellos para alimentarse ellos mismos y alimentar inclusive a los mismos ungidos que no preparan el alimento espiritual. Pues mire, se quedó una confusión y la Guastar se quedó pues acá entrampada pues con esta nueva explicación de la representación de todo el resto ungido por un cuerpo gobernante. Y entonces le dijeron, eso no está en la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que debía estar representado por un cuerpo gobernante. Entonces la Guastar tuvo que agarrar y decir, ay Dios mío, no sabía cómo explicar eso, y se les salía la baba, no sabían cómo hacer. Y le decían, ustedes han apostatado entonces de Dios, porque Dios le ha dicho otra cosa rara en el 27, que Dios dice que Dios le dio la aclaración correcta, diciendo que el esclavo fiel discreto lo componían el colectivo de restos ungidos en la tierra, y así era la cosa, punto. Pues la Guastar comenzó a apostatar, de eso, y pues por eso digo que los primeros apóstatas de Dios son los mismos, la misma cúpula, siempre lo he dicho, la cúpula que apostata. Si Dios dijo que el esclavo fiel discreto lo formaba todo el colectivo de resto ungido, ¿por qué pues dijo que estaba representado por un grupo pequeño que se llama el cuerpo gobernante, junto con los ancianos de la congregación? ¿Cómo puedo decir eso si Dios no dijo eso? Eso es apostatar, abandonar lo que Dios dio como alimento a su debido tiempo. Y no contentos con eso, como no podían responder a esta publicación del 2005, diciendo que estaba representado por el cuerpo gobernante, puesto que no hay sustento bíblico de eso, inclusive de eso, ¿cómo es posible que un cuerpo gobernante que es ungido esté alimentando al otro resto de la gran mayoría a quienes ellos representaban, que también eran ungidos, tenían que alimentarse de las revistas que preparaban el cuerpo gobernante, que tenían que ellos que alimentarse de los mismos ungidos? Se supone que los ungidos tienen que alimentar a los domésticos en su conjunto y no ungidos, un grupo de ungidos que alimentan a la gran cantidad de ungidos. Se quedó un champú con mango, pues un arroz con mango. Se quedó una confusión, ¿no? Entonces no sabía cómo la voy a explicar eso, que un pequeño grupo de ungidos alimentaran a gente de su propia clase, a quienes ellos representaban, porque los que le preparaban alimento espiritual como cuerpo gobernante era un grupo pequeño de ungidos que tenían que alimentar a sus propios colegas ungidos a quienes ellos representaban, y eso está en la Biblia, pues, porque supone que todos los ungidos tienen que alimentar a los domésticos, no una porción de ungidos alimentar a sus propios mismos ungidos, una gran cantidad a quienes ellos representaban. Entonces se creó pues no había explicación para eso, pues. Entonces la Watchtower en el 2012, en el Trato está en otra explicación, dijo, vamos a arreglar todo esto una vez. Agarra, yéndose totalmente para la tangente. Ya no es verdad lo que dijo Dios en 1927 a Radford, tampoco es verdad lo que se dijo en el 2007, diciendo que era el cuerpo gobernante que lo representaba. No, en el 2012 dice que ya no es así, tampoco, sino que el esclavo fiel discreto lo va a formar solamente el cuerpo gobernante, que son los únicos que se van a preparar el método espiritual, dan golpe de estado y dicen, ahora ustedes, yo no represento a ustedes, señores ungidos, que están vivos en la tierra, no represento a ustedes, no, ya no. Ustedes no son el esclavo fiel discreto, somos nosotros, los únicos. Nosotros no representamos a ustedes, ¿ya? Ustedes son domésticos. Y así como domésticos, tienen que alimentarse a nosotros. Eso es lo que hace desde el 2012. Y lo publican en el tarea de julio del 2013. Es increíble. ¿Esta es la religión verdadera? Amiga, piensa usted, ¿esta es la religión verdadera? Que lo que enseñan ahora como el esclavo fiel discreto no era lo que Dios le hizo entender a Radio Formamiento 27. ¿Quiénes son los primeros apóstatas de la Watchtower? ¿Quiénes son? La cúpula pues de la Watchtower, el cuerpo gobernante. El esclavo fiel discreto son los primeros apóstatas. No son los miembros que se van y ponen cuestionamientos a la doctrina de la Watchtower. Son su propia cúpula, que desobedecieron a Jehová, que supuestamente le dio alimento espiritual al juez Radford, la conversión correcta aquí en ese esclavo fiel discreto. Por eso digo pues que esta oración tiene diferentes verdades. ¿A qué verdades sabe usted? ¿A la de Radford? ¿La de 27? ¿O la verdad es del 2005? ¿O la verdad es del 2013? Esta religión es ultra falsa. Y para mí, que Dios nunca le dio nada a Radford.
Y lo sabe bien la Watchtower, porque si supiera realmente que fue Dios que le dio esa comprensión al juez Rutherford, no hubieran cambiado jamás la doctrina, porque sabían que era de Dios de verdad, pero sabían que eso era mentira, Dios no le dio nada a Rutherford, todo eso es una mentira, por eso cambian su doctrina, porque saben que todo es un cuento chino, son cuentos de hadas para ustedes, que se los tratan como babos. Pero a mí no, pues no me puede engañar porque soy inteligente. Yo no quiero ser como ustedes, burritos, que se tragan todo, diciendo que esta es la religión de Jehová. No, señor, esta es una porquería, es una religión basura. Es una religión basura. Con gente inepta, con teólogos que nos salen tan parados, que nos dicen una cosa, una atalaya, queremos eso, porque yo hablo con pruebas, ¿ah? No estoy calumniando, estoy sacando de la revista como nos decían que Dios había dado la comprensión definitiva de quién es esclavo y Cristo. Y que era el colectivo resurgido, punto, se acabó. Ahora resulta que eso no fue verdad. Que solamente lo forman 8 personas, que se llama el cuerpo gobernante, y todo el resto no es, pues, porque me da la gana, Dios, no me da la gana, Dios, yo hago lo que me da la gana. Rechazo lo que tú le has dicho, Rutherford. Nos levantamos, nos rebelamos a tus instrucciones como el dador de mente espiritual. No te hacemos caso. No queremos hacer caso a lo que tú dices. No estamos de acuerdo contigo. Queremos ser nosotros 8 nomás. Y es lo que ha pasado. En realidad es lo que ha pasado. Y pues tienen la caradura de esta cumbre de llamar apóstatas a los que se oponen a la doctrina de la Watchtower, cuando son ellos que se oponen a su propia doctrina que Dios les da, tal como lo he probado fehacientemente con este video. Hagan maletas, amigos, y lárguense esta organización falsa. Y he mostrado un ejemplo cómo son de mentirosos que adjudican a Dios nuevas conversiones que Jehová le dio a Rutherford. O si dio de verdad a Rutherford ese alimento, entonces el esclavo de 2013 o de hoy día apostató y se rebeló contra Dios, y son unos apóstatas, son unos herejes que tienen que ir, hay que quemarlos en la hoguera, porque han apostatado a lo que Dios le hizo entender a Rutherford en 1927, ¿ya? Espero que eso les abra los ojos y no sean burritos, porque si después que le presento las evidencias ustedes siguen creyendo en esta organización, quiere decir que ustedes son unos brutos, pues, porque no entienden, no se han dado cuenta la gravedad de este asunto. Es culpa de ustedes que sigan siendo Dios que va, a pesar de que he demostrado que esta religión no está guiada por Dios. Y si está guiada por Dios, este esclavo apostató de lo que Dios dio a entender al juez Rutherford de quién era realmente el esclavo filigreto. Espero que les haya gustado este video, amigos. Mediten, los dejo. Gracias por escucharme. Hasta luego.